Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a estar haciéndole unas cuantas mejoras al remolque. Sí señor, tenemos por aquí un winch para ponerle, trae todo para adaptarlo, lo vamos a hacer súper fácil con este pequeño tubo. Hacemos un soportito allí, le voy a agregar también esa batería de gel que la tenía por ahí guardada hace tiempo y así ya tengo cómo remolcar hacia adentro y hacia afuera del coche. Cargo la batería antes de salir de casa para el evento. Y espero que me llegue, y si no pues le tiro unos cables desde el coche hasta aquí momentáneamente si se queda sin batería. O me llevo un arrancador o lo que sea. Así que nada. Bueno, primero lo primero. Con este tubo voy a soldar un trozo aquí. Y luego de ahí soldo unos trozos para fijarlos a esta parte del chasis del remolque. Eso empezando por allí. Ahí lo vamos a fijar. Vamos a soldar eso. Ya tenemos el winch ahí y luego vamos a mirar dónde voy a poner una caja para poner todo el tema eléctrico. Y luego otro soporte para poner la batería. Pero antes de poner la batería la voy a probar. Tengo que subir el engendro aquí al remolque porque quiero sacarle el motor puesto aquí en el remolque. Así ya lo tengo ahí y lo trabajo cómodo y tengo este espacio libre. Aparte, y vamos a probar a ver si esta batería es capaz de remolcar el engendro por arriba. De hecho, lo voy a poner a cargar mientras hago toda la fabricación. Bueno, y así es como ya tenemos la placa adaptadora que me trajo el winch, soldada a un pedazo de tubo del mismo tamaño del remolque, porque fue del que me sobró cuando reparé el remolque. Así que nada, ahora de aquí vamos a sacar dos tubitos más que se conectan con el chasis allí y ya básicamente lo que es el soporte del winch quedaría listo. Tengo que hacer las conexiones y tal y más o menos ver por dónde voy a poner todo, ¿no? Pero vamos a, primero que nada, lo dicho, fijarlo allí, conectar todo un poco por encima. Bueno, básicamente mi idea es ponerlo a esta altura. Porque allá quiero poner la batería y aquí en el medio tengo el gancho para soltar la rueda de repuesto de remolque y lo quiero poner más o menos como por aquí para que me queden los tornillos que sujetan el winch. Estos de atrás quedan bien, pero los de aquí adelante tienen que quedar con un espacio. Entonces puedo unir este tubo con este otro, con otro par de cuadritos de tubo allí, soldamos por arriba, por debajo y ya eso queda ahí súper reforzado. Vamos. Bueno, ya está punteado ahí, vamos a soldarlo. Vamos ahí, winch puesto en el sitio. Falta soldarlo por debajo, pero bueno, ya lo soldaré después. Ahí va más que suficiente. O sea, el winch va aguantado aquí con 4 tornillos de 8. Ya te digo yo que eso y eso aguantan más que los tornillos. Así que igual luego lo soldaré por debajo, ¿no? Pero de momento podemos probar con él así. Vamos a ver qué tal. Ahora que ya lo tenemos en el sitio, necesitamos los dos cables que van conectados aquí, que serían amarillo y azul. Aquí tenemos azul, aquí tenemos el amarillo. Y pues aquí tenemos todo por código de colores. El azul va aquí, el amarillo aquí, el rojo este va a la batería y el negro va a la batería. Entonces nada, vamos a hacer la conexión un poco así por arriba. No voy a cortar los cables ni hacerlos a la medida todavía, sino que voy a probar así por encima. Lo dicho, para probar la batería, a ver qué tal. Bueno chicos, tenemos ya el winch puesto, los cables colocados en su sitio, o sea, en sus conexiones, la cajita eléctrica ya conectada y la batería puesta en el sitio. Mando inalámbrico, también tenemos este otro mando aquí, que es por cable, que este lo voy a buscar de fijar en algún sitio en el remolque. Y tenemos in, out, brutal. O sea, ya sé que la batería funciona. Voy a tratar de pillar algo, a ver si tira por él y no se achica, a ver cómo se comporta.
Bueno, sí es verdad que el winch tiene una opción para yo liberar ahí esa palanca y tirar por él sin necesidad de darle al motor, pero yo quería probar el motor, a ver que fuera bien para adelante y para atrás y que fuera todo bien. Ya sé que si lo desengancho ahí puedo tirar por él y sacar el cable sin necesidad de tirar. Pues sí, señor, perfecto, la batería es más que suficiente, el winch tiene más que suficiente fuerza para tirar por ahí para adentro. Esto es un winch de, creo que es de 4.500 kilos, si no me equivoco. Es de 4.500 libras, que son como 2.000 y pico kilos. O sea, más que suficiente. Bueno, chicos, y esta caja que tengo aquí, la tengo desde hace muchísimo tiempo. Me la regalaron con esto es como una caja para unas herramientas, esas que están allí, que son para asientos de culatas. Eso lo voy a sacar de allí, eso lo voy a sacar de aquí. Me cabe aquí la batería, puedo fijar de allí todas las cosas, meter los cables aquí. Y luego tengo pensado hacerme otra estantería aquí arriba para meter aquí arriba las eslingas y eso. Y después aquí le pongo llave. Una caja de metal, la puedo soldar al chasis, poner todo aquí adentro y me queda brutalísimo. Aquí adentro meteré las cosillas que uso cuando voy con el remolque. Eslingas, ganchos, cinchas y todo ese tipo de cositas aquí adentro. La batería la pongo, la tapo con algo para que si le cae algo no haga corto y fuera. Bueno, tenemos el winch, la cajita para lo eléctrico y las eslingas esas verdes de remolcar. Así que nada, vamos ahora a pasar los cables por aquí para adentro. Después luego le voy a poner alguna gomita ahí a ese agujero. Y ponemos la batería y vamos a probar a ver qué tal todo. Bueno, y así vamos quedando con esto. Este es el mando que voy a poner, lo voy a dejar así por aquí para poder controlar desde aquí, tiquitaca, tiquitaca. Bueno, y aquí ya tenemos nuestra batería en el sitio, el relé puesto allí, un par de tornillos, los cables amarillo y azul que son los que vienen para el winch, salen por aquí, pasan por el tubito y vienen por aquí. Esto luego lo voy a amarrar obviamente, le ponemos una manguerita. Estos dos positivos y negativos los voy a recortar un poco porque están demasiado largos y así ya me quedan aquí directos. Y ya tendríamos lo que es la caja de conexiones eléctricas lista. Voy a dejar la caja ahí arriba y luego aquí abajo voy a hacer un espacio para eslingas y tal y otro espacio para eslingas aquí arriba. Así que brutal, vamos allá. Bueno, y ahora que ya tengo todo planteado allí, voy a dejarlo ya fijado a su sitio final, dejar los cables más ordenaditos, todo bien sujeto, ponerle manguerita aquí, fijar la batería en su sitio. Y si me da tiempo ya hoy dejo las chapitas hechas, si no voy a buscarme, es que no sé si tengo material o no, para ponerle ya las divisiones, para ponerlas en lingas. Si no, por lo menos dejo la medida hecha, pero vamos a dejar esa cajita lista, el winch ya autónomo que funcione y voy a sacar el mini G de ahí o algo y echo este para atrás y lo tiramos con el winch para estrenarlo, a ver qué tal. Bueno chicos, sí señor, lo tenemos listo, la cajita ahí ya puesta en el sitio, el winch ya fijado en su sitio, los cables ya todo pasado. No lo voy a terminar de pintar hoy, ni lo voy a terminar de pintar aquí abajo tampoco, porque voy a luego ponerle a este espacio que tengo aquí abierto, a lo largo de todo el remolque, le voy a poner madera de esta marina. Y para poner esa madera tengo que poner unos tubos todavía, entonces tengo que volver a soldar, tal, no sé qué, y tengo que volver a dar un poco de la pintura de esta tipo antigravillado. Entonces cuando haga eso, que lo haré en el próximo vídeo, ya dejaremos un vídeo final del remolque en donde tenga eso, unas luces que le quiero agregar y otras cositas que le quiero agregar aquí a la caja, como por ejemplo aquí un cargador USB y tipo de este de mechero también para conectar, yo que sé, un compresor de aire o cualquier cosa que se conecte por el mechero, pues tener la opción ahí de usar esa batería para ese otro tipo de cosas. Pero vamos a ver cómo quedó esto aquí adentro. A esto también después le tengo que agregar obviamente un candadito y todavía me falta ponerle el capuchón al borne positivo, pero mirad chavales, aquí ya tengo el mando, este es el... ¿Para qué quiero poner también el chisme USB aquí? Le voy a poner uno aquí y uno por dentro, porque tengo esta linternita que la quiero dejar aquí adentro cargando y tal cuando me la lleve, que ya la puedo poner ahí dentro y cualquier cosa que quiera mirar pues la miro, o me la puedo llevar por fuera y usarla. Ahí tenemos la caja relé, el sistema del mando remoto. Luego los cables van por allá atrás y salen por aquí. También me falta ponerle un poquito de corrugado aquí que no tengo ahora. Y voy a ver si consigo alguna goma de estas de carrocería para ponerle aquí en este sitio y que quede todo súper pro. Una vez que tenga todo así ya hecho ahí y el suelo listo, desmonto todo, porque ya es nada más desconectar unos cables y unos tornillos y sacarlo y quedan solo los hierros. Y ya pinto todo completo junto. Pongo las tablas y pongo el winch y ya me queda el remolque guapísimo. Nada más me queda por reparar el
el carrito este de aquí adelante, que voy a hacerme algo ahí también guapo. Esto, si vieron cómo era este remolque cuando yo lo compré, esto no tiene nada que ver ahora mismo con lo que era. Pero bueno, basta ya de tanta habladera. Ya vimos cómo quedó todo el sistema eléctrico aquí. Ya funciona, obviamente. Aquí le damos out y sale, le damos in y entra. También podemos usar el mando inalámbrico este que tenemos aquí. Lo encendemos. Cuando está en rojo está encendido. Out, in, y ya lo puedo hacer desde el buggy. Esto me va a ser demasiado útil. La última vez que cuando fui a probar este ahora en diciembre en el evento, se me rompió el motor y después para cargarlo, menos mal que estaba Dani ahí, me echó un cable y lo pudimos subir entre los dos. Pero con esto y que lleve maderitas ahí en el medio, ya te digo, saco mi cable, enganche, lo subo desde aquí hasta incluso montado en el bicho para poder guiar las ruedas. O sea, esto ha sido, la verdad es que una cosa brutal. Ojalá que la batería me rinda. Yo creo que sí me va a rendir, porque es lo que decía antes, para tirar por lo que yo voy a tirar, esto no tiene nada que... No, vamos, no tira por mucho peso ni por mucho tiempo tampoco. Es remolcarlo hasta arriba, pum, fuera. Para bajarlo ya ni siquiera me hace falta, o sea que es solamente para subirlo una o dos veces cuando me haga falta que tenga algo, mejor un evento, una carrera, lo que sea. Sí, qué brutal. Qué brutal, sí, sí. Realmente estoy agachando el carta ahí por donde... Bueno, sale, pero brutal, brutal, brutal.